Es el turno de Joan Colom, que es el de la Subdirección General de Drogodependencias de la Generalitat de Cataluña. Nos va a hablar sobre la experiencia catalana hacia un nuevo modelo en la intervención de drogodependencias. Egunon, espera, no sé si se oye. Sí, Egunon, eskerrik asko etortzeagatik. Oso pozik nago hemen egoteagatik. Perdonad, no voy a continuar en euskera porque como veis lo hago fatal. Pero muchas gracias en primer lugar por invitarme a compartir esta mesa esta mañana. Gracias a Médicos del Mundo, como no, gracias a la dirección del Gobierno vasco y especialmente a Celina por tener la oportunidad de compartir esta interesante sesión de esta mañana y de esta tarde. Mi intervención la he enfocado, pensándolo un poco, la he enfocado en dos líneas, ¿no? En primer lugar, desde una perspectiva conceptual, ¿cuál deberían ser o cuáles son o qué intentamos que sean los cambios que debemos introducir, incluso en el nivel asistencial, para este elemento de reducción de daños que venimos desarrollando desde hace muchos años, integrarlo en el propio sistema? Es decir, existe una red muy importante en Cataluña de reducción de daños, de reducción de riesgos, pero en este enfoque que les voy a presentar voy a intentar explicar cómo introducir este enfoque también en el ámbito convencional, en el ámbito más asistencial, en primer lugar. Y en segundo lugar, tratándose del tema que hoy nos lleva aquí, he pensado que sería también prudente hablar de cómo enfocar la gestión de las zonas de consumo abierto, donde precisamente se deben instalar los recursos de mayor necesidad, de más bajo umbral y de mayor contacto, de mayor café y calor. Entonces voy a dar estos dos elementos. Y para ello he pensado que era importante algunas premisas, ¿no? En primer lugar, ya sé que hablamos de drogas socialmente no integradas, sin duda, pero no deberíamos olvidar desde la perspectiva de salud pública que el principal problema, lo digo para poner los pies en el suelo, el principal problema desde una perspectiva de salud pública sigue siendo en nuestro país el problema relacionado con el consumo excesivo de alcohol, el alcoholismo, y desde un punto de vista exclusivamente de salud, evidentemente el tabaquismo. Pero en drogas ilegales o socialmente no integradas, uno se preguntaría, en este contexto en que hablamos hoy, ¿en qué tipo de consumidor debemos focalizarnos? Y en nuestro caso voy a enfocar mi exposición básicamente, y esta idea, en el consumidor problemático que define el Observatorio Europeo. Este consumidor que tiene un uso inyectado de drogas o continuado o regular de opiáceos, cocaína y anfetaminas. Es curioso porque observamos también que la prevención y el tratamiento de la patología orgánica o de la patología asociada, en estos casos, que tiene que ser más prioritaria incluso que la propia adicción, no siempre se tiene ahí esta visión, y esto es muy importante. Y luego seguramente habría que hablar de que la erradicación del uso de drogas probablemente sea una falacia o un elemento excesivamente ambicioso, pero en cambio la gestión y la reducción de los problemas asociados para los consumidores y para las propias comunidades es factible. Y este debe ser nuestro objetivo y es lo que voy a intentar plantear. Estos son pequeños estudios que hemos hecho, en el caso del CEISCAT en Cataluña, que detecta la prevalencia, por ejemplo, de consumidores en la calle, no en centros de tratamiento, y la prevalencia de VIH-Sida y también de virus de la hepatitis C. Es curioso porque los que hemos vivido la epidemia del virus del SIDA en los años 80 y que generó lo que generó, no hace falta que lo explique yo hoy aquí, ahora estamos viviendo una epidemia similar, pero sin embargo parece como mucho más invisible y que no genere la misma preocupación y problemática que en su momento generó el virus de inmunodeficiencia humana. Y me estoy refiriendo al virus de la hepatitis C. Hablaré a lo largo de esta intervención a menudo de este problema. Pero para que tengáis una idea, en el 2006, en este estudio hecho en saliva, en usuarios no tratados, nos salía una prevalencia del 58% del virus del SIDA y del VIH y un 80% del virus de la hepatitis C.
Para ello incorporamos un nuevo estudio más sistemático que vamos a hacer a partir de ahora cada año, que se trata de un estudio que también recoge conductas, ¿no? Y en este caso son 748 entrevistas en centros de reducción de daños en Cataluña entre octubre del 2008 y marzo del 2009. El muestreo fue estratificado por centro y por país de origen. El criterio de inclusión era inyectores actuales de drogas, al menos en los últimos 6 meses, y se recogían muestras de fluido oral para estimar prevalencias de hepatitis y de VIH. Y además incorporamos un conjunto de indicadores conductuales mediante un cuestionario anónimo y no relacionado. Este es el resultado que nos dio. Fijaros, aquí tenemos las dos poblaciones, población autóctona y inmigrante. Nos sale que en el caso del virus del VIH tenemos una media del 34%, siendo superior en el caso del colectivo de españoles, el 43% versus el 22,4% inmigrantes, y en cambio nos sale una media muy similar, no hay diferencias significativas, entre el colectivo de españoles inmigrantes por lo que se refiere a la hepatitis C. Alrededor del 75% son positivos. Por tanto, la prevalencia del virus de la hepatitis C, entre quienes se inyectan, fijaros, desde hace 2 años, es decir, inyectores jóvenes, es del 48%. Por tanto, eso significa que es una inyección potente, que es una infección potente y que por tanto se desarrolla con celeridad. Y cuando miramos la coinfección con el virus del SIDA nos da un resultado de un 28,7%. Y cuando miramos entre el colectivo que son VIH positivos, resulta que en este caso tenemos un 82% de positivos al virus de la hepatitis C. Es curioso que en los datos del Observatorio Europeo de Drogas no aparece el Estado español. Ven ustedes aquí que no hay datos. El Estado español, no sé por qué, no facilita datos relativos al virus de la hepatitis C. Y en cambio está en la mayoría de los países. En todo caso estamos en la franja alta, en el límite alto, en alrededor del 80-85% de seropositividad entre los inyectores. Estos serían estudios de cobertura global del virus de hepatitis C, y serían estudios de jóvenes inyectores, menores de 2 años de consumo o de inyección, que se mueven en un círculo algo más bajo, pero también realmente importante. En conclusión, podríamos decir que en los países desarrollados, entre el 80 y el 90% de las nuevas infecciones por el virus de la hepatitis C están relacionadas con la inyección de drogas. Esto es un resultado brutal que debería movilizar y nos debería movilizar extraordinariamente a todos, ¿no? Y en segundo lugar, diferentes estudios demuestran una incidencia entre usuarios de drogas inyectadas entre 15 y 40 personas por 100 personas y por año, es decir, una incidencia elevada. Si vemos la mortalidad, aunque en el 2008 esta es la mortalidad en Cataluña a partir de los datos de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, aunque veis que en el año 2008, en el 2009 baja la mortalidad, sigue siendo alta y es en algunos casos la segunda o tercera causa de muerte en determinados colectivos. Por tanto, decía antes, patología asociada, mortalidad. Esto, es decir, no es baladí y sigue siendo importante. Estos son los 10 elementos clave que hemos desarrollado en Cataluña en relación con la reducción de daños. En primer lugar, los tratamientos con mantenimiento con metadona. Hay 9.000 pacientes, 800 de ellos en cárceles. Los programas de intercambio de jeringuillas, 800.000 al año, también en prisiones, pero con una cobertura relativamente mucho más baja. Trabajo con equipos de calle altamente especializados, unidades móviles, educación entre iguales, tipo bola de nieve, 11 centros de reducción de daños, 5 cribados y consejos sobre virus de transmisión sanguínea y vacunaciones, si es el caso, de hepatitis B, 6 salas de consumo supervisado, prevención de sobredosis con distribución de naloxona. Tenemos ya en estos momentos 500 usuarios formados que inyectan a sus colegas si se da el caso de una intoxicación justo antes de avisar avisando evidentemente al servicio de emergencia, pero para rebatir una posible intoxicación con posible éxitus. Plan de prevención, diagnóstico precoz y acceso al tratamiento de la hepatitis C. Estamos desarrollando un programa
que queremos darle mucha importancia con el conjunto de infectólogos y hepatólogos, queremos generar una guía de buenas prácticas para tratar al colectivo de usuarios de drogas por vía parenteral, porque se pueden beneficiar de tratamientos también en este sentido, y queremos saber